Hace unos días, unos activistas de Just Stop Oil entraron en la National Gallery de Londres y arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro Los 15 girasoles de Vincent Van Gogh. Con esta acción, los activistas lo que pretendían era protestar en contra de las inminentes políticas energéticas que propone el gobierno británico. Unas políticas que denuncian como muy contaminante y completamente opuestas a solucionar el grave problema del cambio climático. El vídeo del ataque se viralizó rápidamente por todas las redes sociales y los medios de comunicación y pudimos ver a mucha gente enfadada opinando al respecto. Después de todo, ¿cómo dos activistas se atreven a atentar contra una obra de arte? Herencia de lo mejorcito que ha pasado por la humanidad. Bien, pues vamos a intentar dar respuesta a eso. Para los que aún no me conocéis, yo soy Isaías, este es el canal Isaías Wannabe donde te hablo de arte, diseño y cultura pop. Y si te gusta esta clase de contenidos, no dudes en suscribirte dándole al botón de aquí abajo. Al lío. Ver una agresión hacia una obra de arte tiene algo muy impactante. Pienso que de alguna manera es algo muy parecido a contemplar una herejía. Alguien atentando contra algo que consideramos sagrado. En el pasado ocurría algo similar, pero con las reliquias de los santos que eran divinizadas en los templos. La gente hacía grandes peregrinaciones para poder tener un contacto con estas piezas sagradas y así tener una conexión espiritual. Pero con el paso del tiempo, la mentalidad de las sociedades occidentales cambió. Las sociedades occidentales desplazaron a Dios del centro del universo y pusieron en su lugar al ser humano y a su mente. Los artistas tomaron ese lugar que antes ocupaban los santos y empezaron a ser divinizados tanto por su talento como por su peculiar forma de imaginar las cosas y proyectarlas en una obra de arte. Así pues, las obras de arte se convierten en las reliquias de estos santos y son custodiadas ya no en templos, pero sí en los museos. Los peregrinos se convirtieron en turistas y empezaron a recorrer grandes distancias en aviones y trenes para poder entrar en contacto con estas piezas de arte y así establecer una conexión con, digamos, lo que simboliza el ingenio del ser humano. Pero fuera de toda la esencia humana, las obras de arte en realidad son un conjunto de materiales que un random ha colocado para simbolizar una idea que tenía en la cabeza. Y como objetos físicos que son, pueden sufrir el deterioro del paso del tiempo, el clima y, por supuesto, la propia acción humana. Algunas de estas acciones no tenían como objetivo realmente dañar la pieza. Muchas obras de arte han sufrido los horrores de la guerra, o bien malas condiciones de conservación, o simplemente un terrible proceso de restauración. Aún así, esos objetos físicos simbolizan la grandeza del ingenio humano y por lo tanto se nos cultiva la idea de que debemos estar muy orgullosos de esta herencia. Y es por eso por lo que las obras de arte se pueden convertir fácilmente en objetivo de nuestra propia violencia. Y creedme, un poco de sopa de tomate no es lo peor que le ha pasado a una obra de arte. Hay un largo historial de actos violentos contra obras de arte. Uno de esos cuadros con una trágica historia detrás por culpa de la violencia humana es La Ronda de la Noche, pintado en 1642 por Rembrandt, uno de los mayores genios del barroco. En 1715 las autoridades de Ámsterdam decidieron trasladar el cuadro desde su ubicación original al ayuntamiento de la Plaza Dam. Como el cuadro no encajaba en la pared seleccionada, se decidió mutilar el cuadro en su parte derecha y superior, perdiendo incluso dos personajes del cuadro con este proceso. Y eso lo sabemos porque en la National Gallery de Londres se encuentra una copia del original que fue creada antes de la mutilación. Siglos después, el 13 de septiembre de 1975, un enfermo mental atacó la obra con un cuchillo y le hizo un corte en zigzag. El lienzo fue restaurado con éxito, pero aún así a día de hoy todavía podemos ver las huellas de ese ataque. Y la cosa no acabó ahí. En 1985, un visitante del museo que albergaba por entonces la obra la roció con un spray de ácido que llevaba consigo. La seguridad del museo actuó rápidamente, detuvo al hombre y echó agua por encima del cuadro para detener el proceso de corrosión. Afortunadamente, el cuadro pudo ser restaurado. Por una parte, es verdad que muchos de los ataques que reciben las obras de arte están perpetuados por personas que tienen trastornos mentales, pero también es bastante común que el acto vandálico sea por motivos políticos. En 1914, la Venus del Espejo de Velázquez fue atacada por la sufragista
Mary Richardson, que usó un hacha para darle hasta 7 cortes al lienzo. Mary Richardson había atacado el cuadro en forma de protesta por la detención que había hecho la policía de varias de sus compañeras sufragistas el día anterior. En 2013, una mujer de 28 años también cometió un acto vandálico contra uno de los cuadros insignia de la nación francesa. Se trata de La libertad guiando al pueblo, de Delacroix. La mujer lo que hizo fue escribir con un rotulador sobre el lienzo las siglas AE911. Estas siglas corresponden al colectivo Architects and Engineers 9/11. Y sus integrantes defienden que el 11S no fue para nada un atentado terrorista, sino que fue orquestado por la administración de Bush y que puso explosivos para derrumbar las Torres Gemelas. Las obras de Pablo Picasso, el gran genio del cubismo, también han sido víctimas de numerosos atentados por motivos políticos. Uno de ellos fue, por supuesto, el Guernica. En 1974, el Guernica pasó una temporada expuesto en el MoMA de Nueva York. Una de las razones por las que el Guernica es tan sumamente famoso es porque toda su escena representa un motivo bastante antibelicista, de denuncia contra los horrores de la guerra, por lo que no fue de extrañar que en ese momento llamase muchísimo la atención de intelectuales y activistas que protestaban en ese momento contra la guerra de Vietnam. Uno de esos activistas fue el marchante de arte Tony Shafrazy, quien vandalizó el Guernica usando un spray rojo para escribir las palabras Kill Lies All. A pesar de toda esta pintura roja, afortunadamente el Guernica pudo ser restaurado fácilmente. En 2012, otra de las obras de Picasso fue vandalizada, pero esta vez en Houston, y se trata de la obra Mujer en el sillón rojo. Hay un vídeo grabado por un vigilante en el que se puede ver a un joven que está marcando la obra con un spray y una plantilla. Se trata de un joven de 22 años llamado Uriel Landeros. Utilizó una plantilla y un spray para pintar encima del cuadro un toro y la palabra conquistador. Al ser detenido, el joven expresó que lo que buscaba era concienciar a la gente, aunque desgraciadamente no pudo encontrar el tema del que el chico quería concienciar. Y hace unos pocos días, otra obra de Picasso ha sido vandalizada por motivos políticos, y de hecho por unas razones muy parecidas al atentado que ha sufrido el cuadro de Van Gogh. Pero esta vez la víctima fue el cuadro de Picasso Matanza en Corea. Durante su exhibición en Melbourne, en Australia, dos activistas del grupo ecologista Extinction Rebellion pegaron con un adhesivo sus propias manos al lienzo. La intención de ese acto fue, de nuevo, volver a llamar la atención sobre lo poco que estamos haciendo ante el peligro del cambio climático. Parece ser que cuanto más grande se considera el genio artístico, más ataques pueden recibir sus obras. Pero si tenemos que hablar de genios artísticos, también tenemos que remontarnos al genio artístico renacentista por excelencia, Leonardo. Tiene nombres mil, el miembro viril. No ese Leonardo. Leonardo da Vinci. ¿Da Vinci? Uno de sus dibujos, titulado La Virgen y el Niño con Santa Ana y San Juan Bautista, fue atacada en 1987. El atacante se llamaba Robert Cambridge y le pegó 2 tiros con una escopeta recortada a la obra. La obra estaba expuesta con un cristal protector, pero aún así sufrió bastantes daños por culpa de los disparos. Según Cambridge, el motivo de su atentado fue llamar la atención para poder denunciar las condiciones económicas, sociales y políticas que estaba sufriendo Gran Bretaña a finales de los 80. Pero el cuadro da Vinci que se lleva el premio al más atacado es sin lugar a dudas la Gioconda. En 1956, un estudiante de intercambio boliviano le lanzó una piedra al cuadro, la cual logró impactar sobre el lienzo y dañó el codo izquierdo del personaje. Pero nunca se supieron realmente los motivos. Eso sí, en 1974, cuando la Gioconda viajó a Japón para ser expuesta en Tokio, una mujer atentó contra la Gioconda lanzándole pintura roja encima. Pero esta vez la señora sí que tenía un motivo detrás del acto vandálico, y era protestar por la ausencia que tenía el museo de accesos para personas con discapacidad. En 2009, una mujer rusa también atacó la Gioconda lanzándole una taza que había comprado en el propio Louvre. Y el motivo de esto era protestar porque días antes se le había denegado su solicitud de nacionalidad francesa. Y este año, el 29 de mayo de 2022, un hombre en silla de ruedas y disfrazado con una peluca se levantó de la silla y le arrojó un trozo de tarta a la Gioconda, que claramente pues impactó sobre el cristal porque ahora la Gioconda está protegidísima. Y cuando lo detuvieron, gritó al resto de la gente que era un acto de protesta porque, una vez más, nadie está haciendo nada para parar el cambio climático. La Gioconda no es considerado el mejor cuadro de Da Vinci, pero sí es el más famoso.
Y si ha recibido tantos ataques es debido a esta fama. Ay, Dios mío, qué calvario estoy pasando. Dios mío. Otra. Una fama que irónicamente fue cultivada precisamente por otro acto vandálico, en esta ocasión, un robo. La Gioconda se hizo mundialmente famosa cuando fue robada en 1911 por Vincenzo Peruggia. Los periódicos de entonces alimentaron todo el morbo posible sobre este robo, y el Louvre se llenó de visitantes que acudían en masa para ver el espacio que había dejado la Gioconda completamente vacío tras el robo. La obra fue recuperada como unos 3 años después. En el juicio a Peruggia, el tribunal aceptó que el ladrón había robado la Gioconda por motivos patrióticos. Vincenzo había explicado que su objetivo principal era devolver la Gioconda a Italia. Una vez más, nos encontramos con un motivo político. He visto a mucha gente en redes sociales preguntarse por qué demonios Just Stop Oil ha elegido una obra de Van Gogh como objetivo de su ataque. Después de todo, ¿qué demonios tiene que ver un pintor holandés del siglo XIX con las políticas energéticas británicas del siglo XXI? En realidad, como hemos podido ver, las obras que seleccionan estos atacantes no suelen ser por su contenido, sino por la relevancia que tiene la obra para la sociedad. Y si han seleccionado una obra de Van Gogh y no la de otra persona que no es tan conocida, es porque se reconoce a Van Gogh como un genio del postimpresionismo muy relevante en nuestra sociedad. Porque más allá de juzgar si era buen artista o no, lo cierto es que Van Gogh tiene un aura de icono pop. Cualquiera con un poco de conocimiento artístico puede ser capaz de identificar una obra de Van Gogh. Es realmente fácil, tiene un estilo súper reconocible. Pero yo me atrevería a decir que la mayoría de gente reconoce las obras de Van Gogh gracias a todo el merchandising que se ha generado en los últimos años sobre el artista, y no tanto por un verdadero estudio de su obra. Y no pasa nada, es lo normal. Y el hecho de que Van Gogh interese tanto como para hacer merchandising de todo tipo es porque su vida también está muy romantizada. Ese artista que vivió toda su vida en la pobreza, que nunca renunció a su estilo. El artista atormentado que cometió el acto dramático de cortarse una oreja para regalársela a su amada. Todas esas facetas romantizadas de la vida de Van Gogh ignoran muchos matices, como que Vincent Van Gogh pasó mucho tiempo siendo un pastor protestante cuyas ideas tan extremistas de lo que era la religión llegaba a asustar a la gente, o como el hecho de que si Van Gogh no quería recibir encargos y solamente pintar lo que él quería, era porque se aprovechaba de la generosidad de su hermano, quien le estaba apoyando financieramente. O que momentos antes de cortarse la oreja, había intentado asesinar con la misma navaja a su amigo Paul Gauguin. El personaje de Van Gogh es tridimensional, con sus momentos de luz y sus momentos de tinieblas. Pero lo único que nos llega de él es que era un genio incomprendido, el arquetipo del artista romántico. El nivel de iconicidad de Van Gogh es muy similar al de los santos mártires, y los 15 girasoles de Van Gogh se convierten en una de sus reliquias. Cuando los activistas arrojaron la sopa de tomate sobre el cuadro de Van Gogh, anunciaron a su vez que era para concienciar sobre los peligros que se ciernen por culpa de ignorar el cambio climático. Al atacar la obra de Van Gogh, lo que pretenden es colocar su statement al mismo nivel de importancia de la obra. Y dependerá del resto de la sociedad juzgar si su mensaje realmente es importante para nosotros o no. Lo cierto es que el cuadro es un objeto que hemos decidido dotar de un simbolismo muy profundo. Pero el cuadro, como objeto físico que es, también tiene su propia historia. Y ahora parte de su historia también es servir como documento histórico que relata cómo parte de la sociedad del siglo XXI está sumamente preocupada por el cambio climático. De la misma manera que la Venus del espejo de Velázquez también forma parte de la historia de las sufragistas británicas de primeros del siglo XX, o como el Guernica también se ha convertido en testigo de los movimientos en contra de la guerra de Vietnam de la década de los 70. A ver, con esto yo no digo que vayamos mañana todos a destrozar obras de arte para expresar nuestros statements. Por favor, no me culpéis a mí de eso. Pero solo digo que, más allá de enfadarnos por motivos estéticos, utilicemos estos acontecimientos también para reflexionar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ponedme en los comentarios qué os parece a vosotros que le lancen tomates a las pinturas de Van Gogh, o que en general se utilice el arte también para expresar protestas mediante la violencia, porque es todo un tema, la verdad. Y nada, yo ya me voy despidiendo. Y si te has quedado con ganas de más, te dejo por aquí un vídeo. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!